La pena de muerte es la sentencia que dicta el Estado sobre un condenado por haber cometido un delito capital. Los delitos capitales son como el terrorismo, como la corrupción y cualquier delito que afecte la integridad física de un ser humano, asesinato, violación, tráfico de personas. En algunos países se ha abolido con el paso de los años esta pena. En otros se ha humanizado su proceso, haciendo que en su procedimiento el condenado sufra menos dolor, y en otros países como China, Guatemala, Arabia Saudita y en algunos estados de Estados Unidos sigue siendo permitido este proceso, aunque para nadie es un secreto de que esta sentencia se ha llevado tanto culpables como inocentes. Pero lo que debe de prevalecer es que esta es la voz y la justicia para las víctimas, ya que el condenado nunca pensó en las consecuencias mentales o físicas que iba a dejar en su víctima. Entonces, ¿por qué si él no pensó en los derechos de su víctima y cómo iba a vivir después de este acto? ¿Por qué cuando se sentencia se debe de pensar en la vida o en su derecho a vivir del victimario? En mi posición, estoy de acuerdo que en Colombia se instaurada esta pena, a pesar de que vulnere el derecho principal que todos tenemos, que es a vivir, ya que el victimario pasa el límite de sus derechos afectando el derecho de las otras personas. Esta pena se puede cumplir en 4 medidas. La primera es que el delito se haya cometido sobre un menor de edad, ya que los derechos del menor de edad prevalecen sobre los del mayor de edad que haya cometido el delito. Otra, cuando el victimario actúa sobre un mayor de edad, pero haya dejado consecuencias físicas, mentales, que no le permitan a la víctima vivir plenamente en sociedad, ya sea por consecuencias motoras o consecuencias mentales. Otra en las que se puede aplicar esta sentencia es cuando el victimario no tiene cómo defenderse de por qué actuó de tal manera. Estamos hablando de casos excepcionales como que alguien no haya actuado por defensa propia o por defender a alguien. Hablamos en la primera línea familiar, como defender a tu hijo, como defender a tu madre, ese tipo de casos. Cuando una persona no tiene cómo defender esa postura, debe ser condenado a muerte por el acto que haya cometido. La otra y la última sería que cuando el victimario cometa este tipo de actos bajo alguna condición mental, debe ser evaluada por un médico que dictamine que es un peligro para la sociedad. Estamos hablando de actos como asesinato, violación, perturbaciones físicas o mentales de alguien. En caso de otros delitos, puede ser llevado a un lugar de tratamiento mental para que cumpla su condena. En conclusión, estoy de acuerdo con la pena de muerte. Es una sentencia o es una pena que debe tener todo país para que se haga muchas veces justicia sobre las víctimas, ya que el victimario nunca pensó en los derechos que iban a ser vulnerados sobre su víctima. Él solo pensó en él y en su actuar sin pensar en consecuencias futuras que le iba a causar a otras personas. Entonces, ¿por qué el Estado debe de pensar en las consecuencias mentales o físicas del victimario si él no lo hizo? Muchísimas gracias. Mi nombre es Valentina Ruiz. Soy estudiante de Economía de la UNAD.